Dígale al que está al lado, nada más que hojas. Al otro lado, dígale, nada más que hojas. Quiero predicar bajo el tema, nada más que hojas. Nada más que hojas. ¿Alguna vez usted se ha acercado a algún árbol a buscar fruto y nada más que hojas? Solo hojas hay aquí. Se ve verde todo, crecido el árbol. ¿Alguna vez usted ha hecho eso o no? Yo cuando era niño me gustaba, había un terreno grande y era cuidado por un hombre que realmente no podía hablar y cuidaba ese terreno. Y muchachos, quién sabe, 10 años de edad, nos subíamos a los tapiales. ¿Quién ha subido a un tapial? ¿Sabe lo que es un tapial? Qué pena. No ha vivido la juventud, la niñez realmente. Usted no sabe lo que es un tapial. Tremendo. Tapial son esos que antes hacían de adobe, que tenían un grosor más o menos de 1 metro de ancho, de puro adobe. Y levantaban, en vez de poner cercas, postes con cables, lo hacían adobes, imagínense. Y eran así de altos, bien altos, para que no se vayan las vacas, no entren nadie, ni ninguna cosa de eso. Entonces ese hombre cuidaba. Y dentro de ese terreno habían árboles de capulí. ¿Alguien se ha subido de un árbol de capulí? ¿Alguien se ha caído de un árbol de capulí? Éramos muchachos, quién sabe, éramos como 5 muchachos de 10 años, 9 años, íbamos a comer capulíes y nos subíamos al tapial, no hacíamos alguna cosa, pero nos subíamos y caminábamos, era todo un callejón. Pero el hombre sabía estar atrás, en medio del maíz, y tenía unas piedras, hermanos, era así, y nos lanzaba, felizmente nunca nos dio a ninguno de los dos, pero a veces íbamos al árbol y me acuerdo que habían como unos 4, 5, les estoy hablando de cuando yo era niño, imagínense, hace 150 años atrás. Y buscábamos, nos subíamos y decía, no hay capulíes, hay solamente hojas. Nos bajábamos, íbamos al otro, hasta encontrar capulíes. ¿Alguna vez usted ha comido capulí? ¿Se le ha hecho los dientes amarillos? Entonces se ha comido capulí. En Lucas capítulo 8, el versículo 15, el Señor nos habla, dice, mas la que cayó, es decir, hablando de la semilla, dice, mas la que cayó en buena tierra. Estos son los que corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan frutos, digan frutos, con perseverancia. Es decir, continuamente. Marcos 4:20 dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Mateo capítulo 13, el Señor nos habla acerca de la parábola del sembrador. Y nos dice de esta manera, el versículo 13 dice, el versículo 1, perdón, dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino, diga junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte, es decir, otra parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, espinos. Y los espinos crecieron y la ahogaron,
porque parte cayó, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, el cual a 100, cual 70, cual 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Cuántos tienen oídos? Déjeme decirle, muchos tenemos oídos, pero no tenemos oídos espirituales. Oímos muchas cosas. En Mateo 13, 23 dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Eso es importante. A veces nosotros pensamos que entendemos ciertas cosas, pero no las entendemos. Y la palabra dice, oyen, pero entienden la palabra. Y dan fruto, producen al 100, al 60 y al 30 por uno. En la parábola del sembrador, nuestro Señor Jesucristo utiliza diferentes clases de terrenos para representar las diferentes clases de corazones. Las diferentes clases de corazones del ser humano. Una clase de terreno es llamado la buena tierra. Como por naturaleza el ser humano tiene alto concepto de sí mismo. ¿Cuántos han dicho yo soy bueno? ¿Cuántos varones han dicho mi esposa es el problema? ¿Cuántas esposas han dicho el problema es él? ¿Cuántos jóvenes, cuántos hijos han dicho el problema es mi papá? Él es el problema, el que me hace miserable la vida. Bueno, a ustedes no, es en otro lugar, en mi casa. Yo sé, ustedes nunca son casi perfectos realmente. Son palomitas de maíz algunos. Pero realmente muchos de nosotros pensamos cosas que no tenemos que pensar y pensamos que somos muy buenos, que los demás son malos. ¿Sí se ha dado cuenta? ¿Sí o no? Entonces pensamos, hermanos, que nosotros no tenemos errores. Pensamos que somos buenas personas, que somos bacanos. A mí, no es mala palabra, hermano Edgar, ¿o sí? ¿Está bien? Sí digo, está bien. Entonces, pensamos eso. Y no pensamos esas cosas, pero hay una naturaleza humana que nos lleva a pensar, tenemos un alto concepto de nosotros mismos. Y por esa causa el Señor nos enseña esta parábola para que nosotros nos examinemos. Veamos qué tipo de terreno realmente somos. Qué tipo de corazón nosotros tenemos. Todo el que lee la palabra, esta parábola del sembrador, se considera a sí mismo como que fuera buena tierra. ¿Cuántas buenas tierras son? Levante la mano. O mejor no levanta, porque después, quién sabe, al final, y dice, no he sido buena tierra. No sé, yo no sé, solo usted sabe y Dios. Todos consideramos, dicen, no, yo no me identifico con esto, yo soy buena tierra. Porque además es fácil pensar que esa buena tierra es un ser humano bueno en sí mismo. Uno piensa de sí mismo que uno es bueno. El propósito de esta enseñanza es llegar a comprender qué clase de corazón usted tiene. ¿Qué clase de corazón del ser humano está realmente representado por la buena tierra? Usted va a entender, después de este mensaje, usted va a entender qué clase de corazón está representado en esa buena tierra. La parábola que usa el Señor Jesús son breves, realmente son breves las parábolas. Son narraciones que encierran y revelan un verdadero enseñanza que tiene una verdad espiritual de forma comparativa. La forma de hablar del Señor Jesús era tan sencilla que hasta un niño lo podría entender. Son tan sencillas las parábolas. No usa cosas rebuscadas del Señor, sino muy sencillas para que nosotros podamos comprender qué es lo que quiere el Señor enseñarnos.
que no haya ninguna excusa. Yo no entendí esa palabra rebuscada. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esa palabra? Las parábolas del Señor son tan sencillas que usted y yo podemos comprender. Hoy, después de 20 siglos, sus ilustraciones, sus parábolas, sus enseñanzas, que realmente desprenden de esas enseñanzas, hermanos queridos, tienen poder para cambiar y transformar el corazón del ser humano. Hasta ahora esa palabra transforma, cambia y aclara la mente del ser humano. La parábola del sembrador ilustra la manera en que los hombres reciben la predicación de la palabra de Dios aquí en el reino. Es la manera como usted la recibe. Nos enseña, esa parábola nos deja saber cómo muchos de nosotros hemos recibido la palabra del Señor. Y explica la necesidad de tener un buen oído, un oído espiritual. Cuando yo digo oído espiritual, necesitamos examinarlos lo más adentro de nosotros. Porque es lo más interno de nosotros que necesitamos, es examinarnos, ponernos a la luz. Seamos sinceros y seamos honestos con nosotros mismos e identificamos qué tipo de terreno somos realmente nosotros. El Señor lo pone de esa manera para que nosotros prediquemos en el reino de Dios y los hombres conozcan qué tipo de corazón tienen, qué tipo de terreno hay en él. Y explica esa necesidad de tener un buen oído, ese oído espiritual, es decir, un corazón dispuesto a aceptar la palabra de Dios. Lo primero que necesitamos entender, hermanos, en estas parábolas es aceptar la palabra de Dios. Tener esa disposición de escuchar la palabra con un corazón humilde y con deseos de saber esa verdad que el Señor nos ha dicho. Si conocemos la verdad nos va a hacer libres. Y no solamente conocer la verdad, sino obedecerla. Porque si no obedecemos la palabra de Dios, si no la aceptamos con humildad, no va a haber ningún cambio en nosotros. No vamos nosotros a examinarnos y saber realmente qué tipo de corazón nosotros tenemos. El motivo por el que el Señor Jesús relató esta parábola del sembrador es para que podamos entender e identificar en qué tipo de terreno o suelo ha caído. La parte principal de esta parábola es el terreno. Eso es lo que la palabra del Señor quiere enseñarnos. Es el tipo de terreno. Esa es la parte principal. La parte principal es que usted y yo podamos identificar qué tipo de terreno somos nosotros, qué clase de suelo y qué clase de corazón tenemos nosotros. El suelo, el terreno, es el corazón del ser humano. Es lo que está identificando esta parábola. El corazón, el suelo, el terreno, es su corazón y es mi corazón. Donde la semilla, que es la palabra del Señor, cae. La semilla es la misma en todo caso. Toda la semilla es la misma, pero es diferente el terreno. La semilla es la misma, pero es diferente el corazón. La semilla es la misma, pero es diferente la actitud. La semilla es lo mismo, pero es diferente cómo nosotros reaccionamos, cuánto nosotros vamos a producir. En todo caso, la diferencia en el rendimiento realmente depende enteramente del tipo de suelo donde se ha sembrado. No, en este caso no es cuestión de la semilla, porque la semilla es buena. La palabra del Señor es buena. Lo que enteramente realmente es el tipo de suelo, es donde cae la semilla. ¿En qué tipo de suelo? ¿En qué corazón está cayendo la semilla? Y según eso, usted va a poder ver cuánto va a producir, cuál es el fruto de esa persona. En la tierra del camino,
lo habla de así, la parábola. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene, dice, el malo y lo arrebata, lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Mateo capítulo 13, 19. Déjeme decirle una cosa, antiguamente los caminos eran de tierra, por lo que pasaba constantemente y pisoteaban y quedaba dura la tierra, duro el piso, que era imposible realmente cuando caía una semilla que penetrara allí, aunque usted regara el agua. La semilla queda expuesta sin importar cuánta agua se la riegue, no va a crecer. Y es arrebatada por el maligno. La palabra del Señor nos deja saber que esa semilla, cuando decimos semilla, es la palabra de Dios. Esa semilla ha sido sembrada, ha caído en esa tierra que es parte del camino. Y dice la Biblia que el maligno viene y lo toma, lo arrebata. Por eso cuando se predica la palabra de Dios, cae en corazones. Cuando habla de esto, cae en corazones encallecidos. ¿Sabe lo que es un callo? Yo creo que sí. Es endurecido, un corazón endurecido. Donde la palabra del Señor se predica, donde hay un consejo, donde se habla, se le enseña, se le dice el camino, las decisiones que debe tomar. Pero escucha, pero cuando se va no hace caso. ¿Sabe por qué? Porque el corazón es endurecido. Y cuando el corazón es endurecido, no sirve cuánta semilla, cuánta palabra, cuánta predicación, cuánta enseñanza haya, no importa, el corazón está encallecido, está endurecido. Y cuando sale, después de una predicación de la palabra del Señor, de una enseñanza, de un consejo, sale de la puerta y dice la palabra del Señor, que esa semilla queda expuesta. Y viene el maligno y lo arrebata. Todo lo que ha caído, todo lo que se ha sembrado, todo el consejo que se ha dado, toda la predicación, las enseñanzas bíblicas que se les ha dado, simplemente es encallecido, no hacen caso. ¿Sabe por qué? Porque el corazón está endurecido. Cuando esto sucede, la semilla está allí tan solo por un breve tiempo nada más. Y es muchas veces, y no se acercan gente, dice gracias por ese consejo, gracias por ese consejo. Pero enseguida, no pasa un día, no pasa una semana, que es arrebatada por el enemigo de nuestras almas. Porque está expuesta esa semilla, la palabra de Dios. La palabra de Dios fue recibida por oídos físicos. La escuchó, qué lindo. Yo escuché, qué lindo esa palabra, qué linda está maravilloso. Pero después de una semana, de 2 días, todo se terminó. Se olvidó de lo que Dios había hablado a su vida. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque ha oído con oídos físicos. Por eso es importante hablar. Cuando estamos dispuestos es con nuestros oídos espirituales. Es algo profundo en nuestros corazones para que se quede en nuestros corazones. Pero debido a la dureza del corazón, nunca llegó ni siquiera a germinar esa semilla. Nunca germinó. Nunca comenzó una ramita, por lo menos verde, nunca germinó. Y la culpa realmente no es de la semilla. La culpa no es de la semilla ni el sembrador, sino el tipo de suelo. Es el corazón encallecido, ese corazón endurecido, que oye la palabra, realmente le gusta en ese momento, pero está superficialmente. Hay una emoción superficial nada más, que nunca hace efecto en el corazón del hombre. El segundo terreno es en pedregales, dice la Biblia. En Mateo capítulo 3, el versículo 5 y 6 dice de esta manera: parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, brotó. En este caso, si usted se da cuenta, había tierra, un poquito de tierra buena. Brotó pronto,
porque no tenía profundidad de tierra, pero salió al sol, se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y el que fue sembrado, dice, esta es la interpretación, el versículo Mateo 13, 20 y 21 dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Qué linda palabra, qué linda, qué esperanza, qué promesas de parte de Dios. Pero no tiene raíz en sí, sino que es corta de duración. Pues al venir las aflicciones, dice el Señor, al venir las aflicciones o las persecuciones por causa de la palabra, luego tropieza. El corazón, ese es un corazón indiferente. Es el terreno pedregoso, es la tierra poca profunda realmente, extendida sobre la roca, donde no hay humedad ni nutrientes. Es esa persona que toma la palabra, le agrada, le gusta, es sabrosa, pero simplemente es algo superficial. Nunca llega profundo en el corazón. Se alegra al escuchar, se alegra, es algo emocional nada más en ese momento, se alegra de recibir buena palabra, pero realmente no llega al corazón, no causa unas raíces profundas en la vida de esa persona. Empieza a germinar. En este caso, cae la semilla, comienza a germinar, pero no puede echar raíces. ¿Sabe por qué? Porque hay una roca debajo. No puede penetrar. No hay esos nutrientes. No continúen las cosas del Señor. Simplemente cae. Hay un poco de terreno, pero el corazón endurecido no le deja que entre y quede esa raíz profunda y comience a crecer. Germina, pero no hace profunda. No hay una profundidad, no hay un verdadero compromiso. No hay, yo llego pero no me toma en cuenta. Yo hago esto pero hay que poner una distancia. Yo hago esto pero no. Solamente yo quiero llegar, ¿está bien? Pues está bien. Sin ningún tipo de compromiso, sin nada, absolutamente nada en el corazón. Solamente les gusta recibir la lluvia temprana para que germine, pero nuevamente mueren. Botar nueva semilla, germina un poquito y otra vez muere. Otra vez muere. Ese es un corazón indiferente. Es un corazón que está lleno es un pedregal, es encima de una roca. No es esas piedras pequeñitas, sino es una piedra donde no puede hundirse, no puede llegar más adentro a la raíz. La palabra del Señor nos habla de que esta germina, pero no echa raíces profundas. Y el sol pronto lo quema a esa pequeña planta. ¿Por qué razón? Porque no tiene profundidad. Este día, martes, fuimos y compramos un arbolito de tomate de árbol. Y fuimos a comprar, vine y les estaba contando, no sé qué hermanos les estaba contando, llegó a Caquito y estaba así. Parecía muerto, le dije a mi esposa y le llevamos para sembrarle, para plantarle, digo, no, ya está muerto. Estaba más, ya le digo, chorreado toditito, chorreado. Le pusimos tierra, le pusimos bien bonito. Le digo, ponle agua, por si acaso. Le puso agua, en menos de media hora, las hojas estaban así. Ya estaba rectito. Dice, va a vivir. ¿Qué quiero decirle, hermanos? Había en una fundita nada más. ¿Se acuerdan? Así venden las plantas, en una fundita negra, con unos huequitos. Es lo que era lo único. Pero cuando lo puse en grande, echó. Y ya estaba saliendo raíces por el hueco. Pero pusimos agua y comenzó. Así es nuestra vida espiritual. Si nosotros no tenemos agua, si no hacemos profundidad en nuestras vidas, hermanos, y tenemos una roca debajo, nuestras raíces se van a secar. Viene el sol, falta el agua, vienen los problemas y lo único que hacemos es morirnos,
se acabó la fe, se acabó lo que escuchamos, se acabó la buena palabra, que el buen consejo se acabó. Son personas que reciben superficialmente la palabra de Dios, depende de sus emociones y sentimientos, pero no tienen una convicción profunda, sincera realmente. Y eso es lo que sucede en muchas personas, hermanos, simplemente son superficiales y emocionales. Qué buena palabra, gracias pastor, Dios le bendiga, me llenó el corazón, gracias por dejarse usar. Pero después están, como decía mi papá, en la lona. ¿Saben quiénes caen en la lona? Los boxeadores. En la lona. No. ¿Sabe por qué? Porque no tiene una convicción profunda. No hay una convicción sincera. Por eso, al hallarse frente a las oposiciones o a las persecuciones, se vuelven al mundo. Se vuelven al mundo. Cualquier situación se vuelven. No, ya no, Dios se ha olvidado de mí. Comienza un montón de, pastor no me llama, los hermanos líderes del grupo no llaman, no se interesan de mí. Y siempre están, ¿sabe por qué? Porque no han hecho raíces profundas. No hay una convicción profunda y sincera realmente. Por eso al hallarse frente a esas oposiciones, simplemente se dan por vencidos. Estas son las personas que se emocionan a escuchar la palabra, pero no fueron realmente transformados. No dejan que la palabra de Dios les transforme sus vidas. Una transformación realmente genuina en sus vidas, un cambio por completo. He visto que algunas personas vienen a Cristo en lo que parece realmente una conversión explosiva, una conversión inmediata. Uno predica la palabra del Señor. Sí, yo quiero entregar mi vida al Señor. Yo quiero que Dios cambie mi vida. Yo quiero ser bautizado. Yo quiero ser lleno de Dios. Yo quiero la bendición, porque la palabra llegó al corazón de esa persona. Esta buena palabra, la semilla cayó en esa persona. Y inmediatamente es la respuesta. ¿Por qué razón? Porque la tierra es así y abajo está la roca. Inmediatamente germina y me hizo, yo quiero. Pero después de un tiempo ya no aparece. ¿Sabe por qué? Porque es lleno de emociones. No hay algo genuino en su corazón. No hay una conversión genuina en sus vidas. Estas son las personas que se emocionan a escuchar la palabra del Señor. Y hemos visto esa conversión explosiva. Pero luego de 3 meses más tarde, vemos que han vuelto exactamente al punto en que se hallaban antes. Viviendo y haciendo lo mismo que hacían antes de haber recibido la palabra de Dios. Y no hay una evidencia realmente de que hayan tenido un genuino encuentro con el Señor Jesús. Porque cuando nosotros tenemos un verdadero encuentro con el Señor, nunca más volvemos a ser iguales. Nunca más volvemos a ser los mismos, ni a caminar por los mismos caminos que nosotros frecuentábamos antes de conocer al Señor. Porque hay un cambio. Ya no es una emoción. Ya no hay una emoción, sino un sincero arrepentimiento, un sincero conversión al Señor Jesús. Y una sincera pronunciar la palabra y decirle: Señor, te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Porque ya nunca más vamos a caminar allí. Pero cuando hay una sola emoción, lo dicen por emoción y vuelven a los mismos caminos. ¿Por qué razón? Porque las raíces no profundizaron. No fue más profundo. No llegó a ser profundo. La buena semilla fue sembrada. Hubo crecimiento inmediato. Enseguida brotó. Pero no hubo una conversión genuina. No hubo raíces profundas. Vino el sol y se secó. Vino los problemas. Te lavaron. ¿Alguna vez le han dicho a usted? Cuando uno comenzó, yo me acuerdo cuando recién me convertí, me dijeron: ¿ya te lavaron el cerebro? ¿Ya te lavaron la mente? ¿Le han dicho a usted alguna vez eso? A mí sí me dijeron.
cuando llegan esos problemas, esas situaciones en que nos rechazan, nos dicen, tú no participas, a ti no te gusta ir con donde nosotros vamos, a ti no te gusta hacer lo que no, y usted se ve rechazado por esa gente, y ahí es cuando se sabe si realmente usted tiene raíces profundas. Ahí es cuando realmente, si usted se ha convertido al Señor, en esos momentos. Ahí es cuando usted dice, ok, me rechazas, está bien, no importa, pero hay alguien que no me rechaza. Y yo prefiero ese alguien que esos amigos que van a influenciar en mi vida y van a dañar mi vida, mi futuro. Ahí es cuando uno toma esa decisión de decir, yo no participo contigo, yo no voy con eso. ¿Me aceptas? Ahí es cuando Dios nos da el valor. Ahí es cuando el Señor nos da una identidad. Y podemos decir a nuestros amigos del colegio, de la universidad, donde estemos trabajando, tal vez, me aceptas tal como soy, yo soy un cristiano. Si quieres así, está bien. El mundo tiene esa osadía. El hombre, la mujer pecadora tiene la osadía. Si quieres así, viviendo una vida desordenada, si quieres así soy. Yo hago esto, yo hago aquello, y ahí está. Si no te vayas, déjele que se vaya. No sirve. A mí no, le va a hacer daño. Usted como hijo, como una hija de Dios, sepa quién es usted en Cristo Jesús. Así soy, yo amo a Dios, yo hago las cosas correctas, yo vivo para Dios, yo soy honesto, yo soy transparente. Pero entonces ahí es cuando nosotros, ¿sabe por qué? Se dan por vencidos, porque simplemente son un poquito de tierra nada más y no profundizan. Pero alguien que profundizó sabe quién es en Cristo Jesús. El Señor Jesús dijo que vienen las dificultades, las persecuciones debido a la conversión. Cuando tienen que dar testimonio de su conversión a Cristo, cuando tienen que decir quién es usted en Cristo, cuando tiene que probar su fe, se hace evidente que realmente usted no lo conoció al Señor, que nunca usted tuvo una experiencia con Dios. Entre el grupo de corazón pedregoso se halla el grupo más grande de los creyentes. Siempre se dejan arrastrar por las emociones. Son superficiales. Y cuando cantan hermoso, usted está saltando. Pero después hay algunas situaciones, llaman y se acabó ese gozo. Se acabó esa predicación de fe. Se acabó lo que teníamos que hacer. ¿Sabe por qué? Porque alguien vino y lo arrebató. En ese momento solamente es un cristiano de emoción nada más. Se emociona por la palabra. Sí, vamos a caminar, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Pero cuando llega un momento de saber que está ahí firme, nunca aparece. Nunca es firme. Se deja llevar por cualquier cosa. Se deja robar la bendición. Se deja robar ese mensaje de fe, esa palabra de fe, esas promesas que el Señor nunca nos va a dejar, nunca nos va a abandonar. Nos dejamos, vivimos por emociones. Por esas emociones que nos sentimos derrotados de pronto y nos olvidamos las promesas, porque esas promesas no fueron raíces profundas en su vida. Y comenzamos a depender de los demás, comenzamos a depender, porque todo es emocional, comenzamos a depender de los demás, de cómo nos miran, de cómo nos saludan, de cómo esto, de cómo aquello, todo es una emoción. Pero cuando usted tiene raíces profundas, no importa las circunstancias, no importa lo que está alrededor suyo, usted tiene una identidad de quién es en Cristo Jesús y quién es el que lo sostiene, quién es el que le da valor, quién es el que lo sostiene con su mano poderosa, quién lo creó. Es usted que tiene raíces profundas. Siempre realmente esas personas que son emocionales
son superficiales y no tienen profundidad realmente. Se caracterizan por una alegría superficial. Si alguien le ve con mala cara, se le dañó el día. Pero si el pastor le recibe con una sonrisa, que gusto ver, le cambió todo el día. Son emocionales. No importa mala cara, no importa buena cara. Usted sabe quién es en Cristo Jesús. Usted sabe quién la acepta. Usted sabe quién es su Dios. No vivimos por emociones. Vivimos por las promesas de nuestro Dios. Por esa semilla sembrada en nuestro corazón. Estas personas realmente nunca tuvo la salvación. Todo lo que tuvo esta persona fue una experiencia emocional, algo superficial y no una conversión genuina al cristianismo. Nunca recibió esa salvación. El tercer terreno, el terreno entre espinos. Mateo capítulo 13, 7 y el 22 dice de esta manera. El 7 dice, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. El tercer lugar, el corazón de esta persona es lleno de afanes de este mundo. Es lo que dice la palabra del Señor. Lleno de afanes de las cosas de este mundo. El 22 es la interpretación que el Señor da. El versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. En este terreno la semilla cayó entre espinos. Y aunque la germinación fue perfecta, porque es lo que dice que creció, pero no dio frutos. Creció, se llenó de hojas, pero nunca dio frutos. Porque dice, era infructuosa. ¿Por qué razón? Porque fue ahogada por las espinas. Fue oprimida de tal forma que no pudo llevar frutos. Cuando la semilla se sembró en el terreno, parecía estar bastante limpio. Pero allí estaba la semilla de los espinos que nacieron juntamente con ella. Y yo lo puse en esta serie de enseñanzas, lo puse de esta manera. Y ¿cuántos de ustedes han visto mi hermoso jardín de al frente de la casa? Yo lo he dejado que crezca así porque me gusta la selva. Me da la impresión como que fuera una selva. Como han crecido. Pero si usted sabe, si usted se pega a esas hermosas flores, esas hermosas plantas que tengo ahí, hay un espino chiquito negro. Ese es más que suficiente para hacerse una planta. Esa es la semilla del espino. Y se pega y comienza a clavarle a usted en la ropa. ¿Sabe lo que estoy diciendo? Usted siembra. Aparentemente es un buen terreno. Usted siembra la buena semilla. Usted siembra la palabra del Señor. Pero déjeme decirle, en ese terreno también cayó este tipo de espinos. Y la palabra del Señor nos habla y nos deja saber que muchas veces la buena planta toma tiempo para crecer. Pero ustedes saben cómo crece tanto esas malas hierbas, esas malas plantas, esos espinos, y a la buena planta la ahogan. Cuando la semilla se sembró, el terreno parecería que está bueno, que es muy bueno. Parecería un corazón bueno. Qué buen hombre que se ve, qué buena mujer que se ve. Parece un buen terreno. Pero déjeme decirle, las cosas externas del mundo comienzan a hacernos daño. Comienza a hacernos daño los afanes, las cosas. Comienzan a ahogar esa palabra preciosa que fue sembrada en un terreno que aparentemente era limpio. Los intereses y las preocupaciones de las personas ansiosas siempre están en tensión, constantemente preocupados por las cosas de la vida. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? Personas buscando
entretenimientos y placeres de este mundo. Eso ahoga. Es una ilustración de las muchas cosas que tratan de desplazar a Dios. Prefieren ir al cine, prefieren ir a un baile, prefieren ir a una reunión de cumpleaños, prefieren ir a estar como en el mall. Y deseando cosas de este mundo. ¿Han visto esas personas? Que van solamente y se quedan parando ahí en un helado. Y después paran en McDonald's. Dicen, no quiero. Pero ¿cómo va a querer si no tiene? Prefieren hacer esas cosas que tener algo, un lugar donde puedan ser edificados, donde puedan cambiar su vida, donde puedan crecer y poner unas raíces profundas en su vida. Prefieren otras cosas. Son ahogados por esas cosas. Se ahogan por esas cosas, se ahogan por esas preocupaciones, se ahogan de esas cosas. Oh, qué linda la palabra. Pero salen y dejan que las cosas de este mundo ahoguen. No, es que no tengo tiempo. No tengo tiempo. Yo les conté alguna vez a alguien en la pandemia, pastor, puede orar, no tenemos que comer. Mano Guillermo, hermano Lenin, sabían, el Señor hacía algo y nosotros, toda la iglesia daba una ofrenda y hacíamos canastas para aquellos que no tenían trabajo. ¿Cuántas veces le fue a dejar a este hombre comida? Oh, mi hijo no tiene que comer, y esto y aquello. Y se conectaba todos los días se conectaba por Zoom. Señor, provee de una manera, Señor, otra, alguna forma, dale. Abre oportunidades para este hombre, Señor. El Señor contestó la oración. ¿Sabe por qué contesta el Señor la oración? Porque si dos se ponen de acuerdo, el Señor escucha. Lo contestó. Y el Señor y comenzó. Y de pronto ya no se conectaba. Era el primero. Tintín le ganaba a Guillermo y al hermano Lenin porque iban carrera. A ver quién se conectaba primero. Y él les ganaba. Oh, me ganó. Y era así. Una competencia para el que entra primero al Zoom, a la oración. Y de pronto ya no se conectaba. Así que le llamé por teléfono. Y le digo, mire, todo está bien. Yo pensé que ya le había llevado el COVID. Pero gracias a Dios no le llevó el COVID. Le llevó los afanes de este mundo. Le respondió el Señor y le digo, mire, pastor, lo que pasa es que gracias a Dios el Señor ya nos dio un negocito y estoy ahí ocupado. Entonces ya no tengo tiempo para conectarme. Oh, le digo. Son los afanes. Son las cosas de este mundo, ya no más. Queremos. Comienza ese momento a germinar, a crecer, pero hay otras cosas que comienzan a agobiar la vida de usted. Comienzan a tapar esas cosas. Lo que estaba creciendo, una linda planta, los afanes, los deseos. La Biblia habla de los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas. Es una ilustración de las muchas cosas que tratan de desplazar a Dios de su vida. Esta tierra está llena de impurezas. Los espinos germinaron, siempre crecen más rápido que las buenas semillas. Las personas representan por este tipo de tierra son aquellas que se encuentran enredadas en los asuntos de este mundo. Son las cosas de este mundo que ahogan la palabra, que ahogan toda esa buena semilla, todo lo que Dios quiere hacer. Y estábamos conversando ayer con hermano Edison, todo lo que Dios quiere hacer en la vida de alguien, todo lo que el Señor tiene, los planes que Dios tiene para esas personas.
pero simplemente son las cosas. Comienzan a pensar, tienen sus propios pensamientos, sus propios conceptos y se dejan ahogar y se dejan llevar por esas cosas en vez de rendirse a la palabra del Señor, a las cosas que Dios quiere, porque la palabra del Señor lleva bendición, lleva un cambio definitivo a la vida del ser humano. Pero desean continuar presos de las cosas y los afanes, los temores de este mundo. Son personas que tienen todo el aspecto de que darán fruto. Y uno se alegra, como hombre se alegra, que van a dar frutos, que serían fieles, pero al enredarse con los asuntos del mundo, porque no pueden poner su vista en el Señor Jesucristo, se pierden. Parecería que están creciendo hermoso, parecen frondosos, solo hojas. Comienza a crecer, pero viene esta situación, comienzan a desear esto, aquello, y comienza a crecer más y más, y tapa esa linda planta que estaba. Parecería que va a dar fruto, parecería que esa persona va a ser usada, parecería que tiene tanto talento. Dios le ha provisto de una habilidad increíble en esas cosas. Pero ¿sabe qué? No puede ser usado. ¿Sabe por qué? Porque hay espinos alrededor que no le deja crecer. Comienza a dar solamente hojas. Cuando la semilla comienza a crecer, la hierba también va creciendo. Y las malas hierbas tienen la capacidad de crecer mucho más rápido y en mayor abundancia si no hacen frente a las malas hierbas en el comienzo. En el comienzo. Yo tengo mis plantitas, ya comencé. Y ahí veo unas hojas que no las identifico. No le arranco la hoja. ¿Sabe lo que yo hago? Cojo algo bien profundo y lo veo y le saco desde adentro. No le corto arriba, porque si le corto va a volver a crecer. Lo busco. ¿Dónde está? ¿Dónde comenzó la cosa? Y le saco. Es la única forma. Necesitamos, cuando usted esté creciendo, necesitamos identificar esas hierbas malas. Identificar esas cosas que nos van a ahogar en el futuro, no nos va a dejar crecer. Comience desde el principio, porque después van a ser raíces más profundas y más altas las plantas y van a ahogar lo que es bueno. Esa planta, esa semilla, esa buena semilla que ha germinado. Cuando la semilla comienza a crecer, las hierbas también comienzan a crecer rápidamente. Muy pronto van a ahogar la buena semilla. Y ahora usted me va a decir cuáles son las hierbas malas. En estas escrituras de Mateo nos dan dos. En esta escritura de Mateo que leímos, es el afán de este siglo y el engaño de las riquezas. El apóstol Marcos nos añade una tercera, la codicia de las otras cosas. Y en Marcos capítulo 14, 4, 19 nos dice de esta manera: pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la planta y se hace fructuosa. Y el apóstol Lucas añade una cuarta hierba: los placeres de la vida. Lucas capítulo 8, el versículo 14 dice: la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes, las riquezas y los placeres de la vida y no llevan frutos. ¿Cuáles son esos placeres de la vida que no le dejan avanzar? ¿Cuáles son esas cosas en su vida que no les dejan avanzar en una vida cristiana? ¿Qué es lo que no le deja avanzar? ¿Qué es lo que no le deja que crezca esa buena semilla, esa buena planta en usted? La semilla sembrada es improductiva. El enemigo no es interno. Ahora ese no es interno este enemigo, sino es externo.
Porque este tipo de terreno, para que este tipo de corazón es el enemigo, es externo. Son las cosas de afuera, son los espinos los que representan las hierbas malas, son cosas externas que a usted la trae. Son esos afanes, esas riquezas, esos placeres de la vida. Cuando habla de placeres de la vida, está hablando de la vida loca. ¿Han escuchado de la vida loca? Ricky Martin vive de la vida loca. Ahora no sabe ni qué es. No sabe si es hombre, no sabe si es mujer. Viviendo la vida loca. Eso es, los placeres. Les atraen las cosas. Cualquier cosa de este mundo, toda cosa que sea placer para este cuerpo es primero. No, ahora no. Lo siento, Kelly, no voy a ir a tu caminata porque tengo algo más. No le dirás, tengo un baile. Tengo esto, tengo aquello. Son los placeres de este mundo que los aleja, los pone más importante que las cosas que realmente pueden edificarle. Necesita es arrancar esas cosas. Ojalá que usted, padre, mire, si sus hijos viven debajo de su techo, les voy a decir una verdad. No importa si se ponen enojados todos los jóvenes, no me importa. Si usted vive bajo el techo de su papá y de su mamá, usted tiene que sujetarse a su papá y a su mamá. Ahí cuando viva usted solo, arrinconado, ahí sabrá cuándo llega y cuándo no llega. Pero mientras usted viva bajo el techo de la casa de su papá y de su mamá, usted va a tener que decir, papá, me voy y regreso a tal hora, y a esa hora regresa. Así es. Y yo le quiero decir, mi querido hermano y hermana, es tiempo que ustedes les enseñe, antes de que los espinos ahoguen la vida de su hijo, de su hija, necesita arrancar esa planta. Arranque esa planta. Yo tenía un jardinero bien inteligente para hacer billete. Bien inteligente. ¿Sabe lo que hacía? Había esos espinos que ustedes ven. Tenía atrás. Y a mí me gusta, ahí tenía el capulí, tenía el limón, tenía la agüita de cedrón y todas esas cosas. Y yo le decía, mire, esta planta, sáquela por favor. Oh, ya, no, tranquilo, no se preocupe, yo regreso. Y él esperaba que dé la florcita y caiga el espinito. ¿Y sabe lo que hacía? Arrancaba y después hacía con el rastrillo. ¿Sabe lo que estaba haciendo? Estaba sembrando el espino. Y yo le digo, no, le digo, usted tiene que arrancar antes de que salga la flor. Usted tiene que arrancar. No, eso. Y seguía. Y dije, no. Así que le di vacaciones permanentes. Muy pilas. Entonces, llegó Franco, mi fiel amigo. Le digo, hay que arrancar todo, vamos a arrancar. Y hasta ahora, una que otra sale, pero ya está limpio. Necesitamos, hermanos, sacar esos espinos de la vida de nuestros hijos. Por favor, sáquelos pronto. Saque esos espinos porque van a ahogar la vida de esa señorita y de ese joven. Sáquelos. Van a ahogar esa hermosa planta, ese hermoso árbol que va a crecer. ¿Sabe por qué? Porque usted se está descuidado y no ha arrancado esas cosas. Saque. La palabra del Señor dice que estas cosas ahogan la planta. La semilla sembrada es improductiva. El enemigo no es interno, lo que le estaba diciendo, es externo. Dios ha evitado realmente de esa forma la palabra de Dios. La palabra de Dios es ahogada por estas cosas y no hay una cosecha. El terreno no ha sido fructífero y viene ese corazón y ese suelo que no tiene un corazón, realmente un corazón que
que da frutos, porque está ahogado por todo lo malo. Este tercer suelo no tiene el corazón endurecido. ¿Se acuerda que estábamos hablando de las cosas externas? Los dos primeros terrenos son internos. No tienen el corazón endurecido el tercer terreno, como el primero. Ni tampoco tienen el corazón demasiado blando, como en el segundo. Porque las cosas de afuera lo llenaron. Tienen el corazón dividido. Su corazón está lleno de afanes de este mundo, está lleno de las hierbas malas. Escuchan la palabra de Dios, quieren ser parte de la iglesia en todo. No tienen un verdadero compromiso en las cosas de Dios. Y uno como pastor, uno quiere que los jóvenes se involucren. Yo quiero esto, yo quiero aquello. Se le da la oportunidad, nunca aparece. ¿Sabe por qué? Porque no hay una constancia. Porque hay cosas que comienzan a ahogan las amistades del colegio, de la universidad, ahogan y no pueden crecer. Y ahí es cuando tiene que entrar la mano del papá y de la mamá, arrancar esas cosas y enseñarlos. Limpie el terreno. ¿Se acuerda que les estaba diciendo? El terreno parece limpio, pero a veces caen malas hierbas. Y hay que ir limpiando. Y usted es la persona que necesita comenzar a limpiar ese terreno. ¿Quién más tiene que ser? ¿El pastor? El pastor está enseñando cómo usted tiene que hacerlo. Usted es el que tiene que hacerlo. Debemos notar que ninguno de estos tres primeros corazones representan por los tres primeros suelos tuvo una salvación. En estos tres terrenos, hermanos, no hay una salvación. Estas personas no tuvieron una salvación genuina. ¿Y sabe cuál es la prueba? ¿Por qué, dice pastor? ¿Por qué? A mí me gusta, bueno, la prueba de la salvación, no es realmente la palabra. Porque es solamente emocional de estas personas. La prueba de la salvación de estas personas que se puede ver es el fruto. Porque el Señor lo dijo, por sus frutos los van a conocer. Los frutos nos van a dejar saber que somos salvos. Porque el primer terreno, ¿se acuerdan? Ni siquiera germinó. El segundo terreno era un poquito de tierra, germinó, vino los problemas, se acabó, no hubo fruto. El tercer terreno era lindo, comenzó a crecer, hermoso, pero las cosas de este mundo ahogaron, nunca dio fruto. La palabra del Señor nos enseña que es por los frutos que nosotros vamos a conocer que esa persona realmente tiene una genuina arrepentimiento y conversión al cristianismo. Es por los frutos. Si no hay fruto, no hay vida. Aquí tenemos a personas que dieron una apariencia externa de haber escuchado la palabra de Dios, pero no fueron salvos genuinamente. No experimentaron la salvación genuina. No tuvieron esa salvación, no experimentaron. Todo fue externo. No, todo podemos vestirnos, podemos hablar, pero realmente no tenemos algo profundo en nuestro corazón. No tenemos realmente ese genuino reconocimiento del Señor. No miran en nosotros el carácter de Dios. No tenemos esos frutos. Solamente somos más que hojas. No más que hojas. El cuarto terreno, el corazón convertido, la buena tierra. La semilla sembrada en buena tierra. Mateo capítulo 13, el 8 y el 23 dice de esta manera: pero parte cayó en buena tierra y dio fruto. Digamos, dio fruto. Dio fruto cual al 100, cual a 60 y al cual 30 por uno.
El versículo 23 dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra de Dios. Entiende la palabra y da frutos y produce 160 y 30 por uno. La forma de conocer que realmente hay un corazón convertido, hay un corazón entregado al Señor, uno que realmente es una buena tierra, déjeme decirle, escucha la palabra, cumple la palabra del Señor, vive para Dios y da fruto. Se mira el fruto. Se mira el fruto. No es más que hojas. No es nada más que hojas. Se ve frutos. Esta tierra representa a las personas que oyen la palabra, permiten que su verdad penetre en el fondo del corazón de esa persona, que sus raíces penetran profundamente y sus corazones son genuinamente convertidos al cristianismo. Viven para Dios, trabajan para Dios, dan para Dios, hacen todas las cosas porque el Señor dijo: no como para que el hombre, sino para Dios. Haga las cosas para el Señor. Todo lo que usted invierte, todo lo que usted hace, todas las cosas es para el Señor. Ponga los ojos en el Señor, porque si usted comienza a mirar las otras cosas, va a caer en uno de los terrenos que solamente es emoción nada más. Pero si usted realmente es genuinamente en su vida vive Cristo, entonces es un buen terreno. Es interesante notar que así como los 3 niveles de no creer en la palabra de Dios, representado por los corazones endurecidos, el corazón descuidado y el corazón embotado de los espinos y de los afanes de este mundo, así hay 3 niveles de productividad en el cristiano, en el árbol que va a comenzar a dar buen fruto. Es productivo. Y el corazón que cree en realmente que cree en el Señor Jesucristo, que vive para el Señor, produce fruto al 100, al 60 y al 30 por uno. Pero notemos también que no hay ninguna categoría de alguna persona que produce frutos al 0. Todo creyente debe producir algún fruto. Y el más bajo de los frutos es el 30. Porque la palabra del Señor lo dice al 100, al 60 y al 30%. Al 30 por 1, no por ciento. En esta parábola vemos que 1 de cada 4 personas a quienes se les ha predicado el Evangelio va a aceptar genuinamente. Por esto, realmente que haya aceptado de 4 personas, acepte 1. El problema no es del sembrador. No, es que no predica bien, es que no enseña bien, o es que esto y aquello. No, porque ¿sabe qué? Se predica la buena semilla. El problema es el terreno. Es el terreno donde cae la semilla. Es el terreno donde la semilla ha caído y comienza a germinar y deja que las cosas externas comiencen a ahogarlos. El problema no es del sembrador. El sembrador no puede hacer nada al respecto. El sembrador no puede hacer que la semilla crezca. La semilla crece por sí misma porque tiene poder en sí misma. La palabra de Dios tiene poder en sí misma y va a crecer y va a germinar. El problema no es del sembrador. El problema no es de la semilla. El problema es del terreno. Ahora, ¿cuál es mi tarea como sembrador? Realmente mi tarea como sembrador es ser fiel y esparcir la semilla. Esparcir esa semilla. No es el trabajo del sembrador producir resultados, no. Mi trabajo es ser fiel y predicar la palabra del Señor como el Señor nos ha mandado. Predicar esta palabra sin diluirla, sin cambiar, sin hacer ningún cambio. La palabra del Señor dice que antes va a pasar el cielo y la tierra, pero ni una tilde
pasa de la palabra del Señor. Necesitamos es predicar la palabra del Señor como está escrita, sin cambiarla, sin diluirla, sin acomodarle para que nadie se enoje. No, hay que predicarle la palabra del Señor, hay que sembrar esta buena semilla en el corazón de las personas. Mi trabajo es ser fiel a predicar y enseñar la palabra de Dios. Corintios dice que unos siembran, otros riegan, pero Dios es el que da el crecimiento. Lo que me corresponde es sembrar, es regar. Uno puede desanimarse cuando piensa que el 75% de la semilla realmente cayó en 3 tipos de terrenos que no dan fruto. Pero solamente el 25% de toda la semilla que ha sido sembrada, solamente esa da fruto. Es lo que nos enseña la palabra del Señor. Pero debemos recordar que una parte de la palabra de Dios cae en buena tierra. Marcos 4:8 dice, en el último suelo encontramos el terreno bien preparado. Y no solo germinó, sino que creció y dio su fruto plenamente, pero con diferencia del rendimiento. Produjo 30, 60 y 100 por uno. Se trata de personas que escuchan la palabra con un corazón deseoso de conocer y hacer la voluntad de Dios. Y estas circunstancias siempre produce fruto, hermanos. Un corazón dispuesto siempre produce frutos. Si usted no está produciendo fruto, déjeme decirle, algo está sucediendo. No deje que esa planta que ha crecido en usted sea ahogada por una u otra cosa. Lo único que tenemos que hacer es predicar el Evangelio. Nosotros no somos los que vamos a cambiar a las personas. Es Dios el que les va a transformar. El único que da convencimiento de pecado es el Espíritu Santo. Él es el Espíritu de Dios. Aquí el Señor Jesús está diciendo que la tierra buena va a dar fruto, un retorno de inversión de al menos 30 veces lo invertido. Es decir, cuando la palabra del Señor habla del 30 por 1, es 3,000 veces más. Y yo puedo imaginar, usted puede sembrar un solo grano de maíz, pero esa planta puede darle hasta 3, 4, quién sabe, 5 mazorcas, no lo sé. Pero en cada mazorca, ¿cuántos maíces lleva? Eso es lo que está diciendo. No importa, hermano, no se desanime cuando usted ha predicado y solamente uno escucha. Y es una buena planta. ¿Por qué razón? Porque esa planta, ese va a dar frutos al 30. Es decir, usted pone un granito y él va a dar fruto a 3,000 veces más, va a ser multiplicado. Es una bendición realmente que esa semilla, esa buena semilla caiga en un corazón, en una buena tierra. De acuerdo al suelo, en esta parábola, estos 4 tipos de terrenos representan 4 tipos de personas. 2 de los cuales representan personas que dieron una respuesta al Señor Jesús y a su evangelio, pensando que eran creyentes genuinos. Pero la palabra de Dios dijo que no lo eran. Oyeron la verdad y de alguna manera superficialmente respondieron, pero no profundamente. Pero si su fe no está firme en Jesucristo, usted no es salvo. No ha venido a Cristo de la manera en que Él dice en su palabra. Si usted nunca ha experimentado un cambio genuino en su vida, si usted anda por la vida con un estilo de vida mundanal, pensando que son creyentes, pero no lo son. La Biblia dice que habrá un día que algunos estarán frente al Señor y le dirán, Señor, Mateo 7, 21 al 23 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor,
no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Necesitamos es dar frutos. Cuando hablamos del suelo, debemos estar seguros de que no nos engañamos a nosotros mismos. Necesitamos este mensaje. Es para que usted y yo nos examinemos nuestra vida, examinemos nuestro corazón, examinemos si estamos dando o no estamos dando fruto. Porque la palabra del Señor dice que el Señor nos van a conocer por los frutos que nosotros damos. Si el Señor Jesús viniera hoy en día y no encontrara diferencia en lo que era usted antes y lo que ahora es usted, entonces nunca hubo un cambio en su vida. Usted no puede tener el Espíritu Santo viviendo en usted y vivir una vida desordenada y contaminada con estas cosas del mundo, haciendo lo que el mundo hace. La manifestación de la vida auténtica se ve por los frutos. Aquellos que afirman haber recibido la palabra de Dios deben comenzar inmediatamente a producir frutos del Espíritu Santo. Frutos de Dios, es decir, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, según Gálatas 5, 22 y 23. Jesús dijo que por sus frutos los conoceréis. Mateo 7, 15 y 20. Mi querido hermano, mi hermana, amigo y amiga, esta parábola nos deja saber en qué posición nosotros estamos. Este es un llamado a reflexionar, a hacer cambios que necesitamos hacer cambios. Y si usted está caminando bien y está dando frutos al 30, bueno, comience a dar al fruto 60. A llegar a ese punto de dar al 100 por 1, a la estatura y plenitud de Cristo. Este mensaje no es como el mensaje del día domingo pasado, de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios. Este también es un mensaje para la salvación, porque cada uno de nosotros necesitamos reflexionar, cambiar nuestra forma de pensar, retirar las cosas que tenemos que retirar, cambiar lo que tenemos que cambiar en nuestras vidas. Este mensaje también es palabra de Dios. Si no hay fruto, tampoco podemos afirmar que hay una nueva vida en nosotros. Esta es la clave para entender la parábola, es llevar frutos. Para entender la parábola, hermano, es la clave. La meta es dar frutos en nuestra vida, puesto que la semilla sembrada entre pedregales y espinos no llevaron ningún fruto, no producieron. No podemos identificar este caso como auténticos creyentes, porque nunca dieron fruto, nunca. Póngase de pie. Esta parábola nos enseña también que existe diferencia aún entre aquellos cuya vida es espiritualmente fructífera. Incluso eso nos deja saber la palabra del Señor. En Marcos capítulo 4, el versículo 20 dice: y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Usted puede examinarse. Usted puede examinarse en esta mañana y decir: Señor, ahora sé qué tipo de tierra soy, qué tipo de terreno es mi corazón. Ahora sé qué clase de terreno, qué clase de corazón tengo. Por esta parábola nos enseña el Señor, porque esta parábola, hermanos, nos lleva a la salvación. Porque la salvación, esta parábola nos lleva a recapacitar. Como decíamos al principio, si tenemos oído,
ese oído espiritual. Ese oído espiritual nos lleva a reflexionar, nos lleva a identificarnos, nos lleva a calificarnos a nosotros mismos. No es el pastor, no es nadie, es usted mismo, delante de Dios, y decir: Señor, he estado caminando por estos lugares, no estoy llevando frutos. Bueno, la Biblia lo dice de esta manera: no hay salvación. ¿Por qué razón? Porque nunca hubo un cambio. Es lo que dice la Biblia. Nunca llevó frutos. Marcos 4:20 dice: y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyeron la palabra, y no solamente escuchan, la reciben. Que usted, ojalá alguien en esta mañana diga: yo recibo tu palabra, tú has hablado a mi vida, Señor, y yo voy a rectificar las cosas que tengo que rectificar. Yo quiero comenzar, Señor, sinceramente quiero comenzar a dar frutos. Y la Biblia dice: dan frutos al 30, al 60 y al 100 por uno. Comience dando frutos al 30, luego al 60 y al 100%, al 100 por uno. No todos los cristianos experimentan el mismo grado de fructificación, porque tampoco todos los cristianos son igualmente fieles, leales, valientes, humildes, consagrados al Señor. Y para terminar, quiero leerles por qué razón puse este mensaje: nada más que hojas, nada más que hojas. Nada más que hojas. Nada más, algo externo, nada más. Y en Mateo capítulo 21, en una nueva versión internacional, les estaba leyendo, buscando una mejor versión para poder. Mateo 21, versículos 18 y 20 dice: muy de mañana, hablando del Señor Jesús, muy de mañana, cuando volví a la ciudad, tuvo hambre. Diga: tuvo hambre. Al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella, junto al camino. Se acercó a ella y buscó si es que había un fruto. Buscó si había frutos. Buscó. Dice: pero no encontró nada más que hojas. Todo superficial. La religión, al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no encontró nada más que hojas. Y eso es la religión. Nos hace ver, nos justifica. Queremos justificarnos con acciones, vernos bien. Yo estoy bien, yo estoy aquello. Pero no hay nada, no hay una sustancia dentro de nosotros. La sustancia viene por una relación realmente genuina con Dios. Déjeme decirle una cosa. Y mientras yo estaba estudiando, yo sé que es un resumen de todas mis enseñanzas, de la serie de enseñanzas. Y quería hacerlo, pero quería extender algo más. Y cuando estuve en eso, me impactó este versículo. No sea que el Señor venga a mí y busque frutos
si es que realmente tengo frutos. Y el Señor comienza a buscar en mi vida frutos. Y lo único que halle no son más que hojas. Pero déjeme decirle, lo que sigue es algo que debemos nosotros examinarnos y pensar mucho. Dice, se acercó a ella, pero no encontró nada más que hojas. Y el Señor lo dijo: nunca, nunca más vuelvas a dar fruto. Es lo que le dijo el Señor: nunca más. Y al instante se secó la higuera. Yo en esta mañana, hermanos, no sé de usted, pero esta palabra es para mí mismo, para examinar mi vida. No, esta palabra no es para usted, solo para usted, es para mi vida. Examinarnos si estamos realmente dando frutos, porque la Biblia en esta traducción lo dice: nunca más dio frutos. Se secó, seco, muerto. Bueno, y al instante se secó la higuera. 20. Al ver una higuera, 20. Los discípulos se asombraron al ver esto. ¿Cómo es que se secó la higuera tan pronto? Puede imaginarse si nosotros dos nos examinamos y nos secamos para siempre, nunca más, y perder nuestra salvación, perder lo que hemos experimentado de Dios por no examinarnos y comenzar a dar frutos. Mira, aquí hay un altar, si usted quiere pasar.